recibe esta palabra, usted va a cambiar su manera de vivir y de ver todas las cosas. Usted dirá: para mi Dios no hay límites para nada. Vas a sumergirte en lo sobrenatural de Dios. Y si antes habías visto o si antes habías oído, yo te garantizo algo, que ahora tus ojos verán el poder de Dios manifiesto. Del cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo hoy y siempre. A ti doy la gloria solo a ti. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyos son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria solo a ti. Que tu nombre, levanta tus manos y dile: Él se levanta en medio de la alabanza de su pueblo. Vengo a hablar esta mañana transformando tus palabras en un alma poderosa. Cada palabra que pronunciamos, amados, esconde consecuencias incalculables. Su palabra tiene un poder tremendo. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú declaras, todo lo que tú conversas. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener cuidado de no tener conversaciones que afecten nuestra dinámica y atmósfera espiritual. Y hay gente que tiene conversaciones que afectan su atmósfera espiritual, porque se ponen techos sobre nuestra atmósfera con lo que declaramos o lo que hablamos, o en un momento de coraje comenzamos a rechazar todo lo que hemos dicho anteriormente y comenzamos a cancelar toda la bondad de Dios, todo lo bueno que Dios ha hecho, y tenemos que estar claros en lo que declaramos. Amén. Yo quiero decirte que la fe siempre habla. No hay fe sin confesión. La fe tiene confesión. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, ponlo allí, a Miriam, 2 de Corintios 4:13. El apóstol afirma: por tanto creí, por eso hablé. Porque cuando tú crees, tú hablas. Por lo cual creí, por tanto, por eso hablé. Porque tú no puedes hablar lo que no crees. ¿Me está entendiendo? Tiene que haber convicción y por eso hay que creer. La única forma de que avance los postulados que tú vas a declarar es que tú lo creas. Yo estoy predicando una visión, una pasión que yo la creo profundamente. Yo estoy convencido de esto del reino. Yo estoy convencido de la gracia apostólica. Yo estoy convencido de la unción profética. Yo estoy convencido, la palabra me posee. Porque no eres tú quien posee la verdad, sino la verdad te posee a ti.
Llega un momento que está persuadido. De hecho, el gran reformador Martín Lutero, cuando estableció las 95 tesis y todo aquello, causó una revolución del reformador dentro del marco del imperio católico de aquel entonces, y llevaron a Martín Lutero a la dieta de Worms para que Martín se retractara, y frente al rey Carlos V y frente al Papa y a todo el mundo allí, lo tenían allí amenazado para que se retractara, y le dijeron a Martín Lutero: tú te retractas de todo lo que has escrito y has dicho. Y Martín Lutero, mirando al rey Carlos V bien firmemente, le dijo: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Cuando tu palabra está cautiva, tu mente, tu conciencia, tu espíritu está atrapado por una palabra. Tú tienes un poder tremendo en lo que declara, pero tienes que creerlo. Tiene que haber creyentes, hijos de Dios, que le creen. Nosotros hemos declarado en estos días unas palabras bastante maravillosas que están en el contexto de lo que esta casa cree, y un poquito más en algunas cosas, porque venimos a traerte una palabra que de alguna forma te eleve. Y hemos establecido que en esta mañana acá estamos reunidos en la embajada de Jesucristo en esta nación, en esta ciudad. ¿Dónde están los embajadores? Los reyes, sacerdotes, los hombres y mujeres que creen que Dios los ha posicionado, amén, y que están en una posición de autoridad para gobernar en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, les enseñó a sus discípulos a confesar palabra, a confesar la palabra, porque esa palabra confesada produce fe. Cuando la declara, se activan códigos del reino que se abren, del cielo que se abre, las puertas, la lluvia, lo que cantábamos ahorita, se abre solamente cuando di la palabra. Elías dijo que no llueva y no llovió, hasta que Elías le dio el deseo de decir que llueva ahora y va a llover. Los hijos de Dios somos más que Elías. Elías funcionaba en la vieja revelación, pero usted está en el nuevo pacto de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, la roca inconmovible, amén, el príncipe de príncipes, el Señor de señores, el Rey de reyes. Oye, que siempre el texto ese, Señor de señores y Rey de reyes, yo siempre pensaba que se refería a los reyes de las naciones, pero no se refiere a los reyes de las naciones, sino que Él es el Rey dentro de todos los reyes que vemos aquí. Él es el supremo Rey de reyes sobre los reyes de la casa. Aleluya, amén. Así que active la fe en su vida, hablando fe. En el Evangelio de la Justicia de Dios, Romanos 8, 1, 17, en el Evangelio de la Justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, en el Evangelio se vive solamente declarando fe, viviendo en fe, afirmando fe, comiendo fe, declarando que creemos, amén, afirmando nuestra convicción de Dios. Porque como dice Hebreos capítulo 11, 3, el que se acerca a Él tiene que creerle. Tiene que creer en su promesa, en su poder, en su autoridad. No estamos aquí, como bien dijo mi padre de esta casa y amigo y pastor, bien decía, tienes que tú creer, porque ahí hay un poder tremendo en tu convicción de lo que Dios ha declarado y ha dicho. Eres tú una dinamita en las manos del Señor. Hay una explosión en Yaracuy a punto de explotar hoy, porque vamos a hacer actos proféticos hoy que van a sacudir esta tierra en el nombre del Señor. Dios es espíritu. Nuestro Dios es invisible, por tanto trasciende los 5 sentidos. Dios no está sujeto al tiempo, ni al espacio, y Dios está por encima de cualquier mundo material, porque Dios habita en el mundo espiritual, en la eternidad. Pero tú sabes qué ocurre con los hijos de Dios cuando nos conectamos con Él, entramos en eternidad. Tú eres un eterno ser humano. Tu vida no acaba en los confines de este globo terráqueo, sino que tu vida va más allá. Tú compraste un seguro de vida para siempre. Aleluya. Tú eres un hijo eterno de Dios. Hay una eternidad depositada en ti. Por eso tu palabra tiene autoridad para hacer milagros. Porque tu conexión no es con un sistema religioso, tu conexión no es con una estructura orgánica, tu conexión es con un rey maravilloso y con un reino inconmovible del Dios eterno y maravilloso. ¿Estamos claros? La Biblia dice que Cristo, que Dios el Padre es espíritu. Juan 4:24. Ustedes lo han leído ya, lo saben de memoria. Escuche bien.
En primer lugar, cuando voy a la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Dios es el verbo y el verbo es la palabra. La palabra es Dios y Dios es la palabra. La palabra de Dios hablada es como Él, eterna, invariable, viviente y poderosa. Por eso el texto que el pastor usó en Isaías: cuando mi boca la muevo y hablo, estoy moviendo la eternidad de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios a través de mis labios. Es algo maravilloso que a veces no descubrimos porque nosotros entramos a un sistema religioso y un sistema clerical donde vimos clero y perdimos de visión que éramos reyes, que éramos gente que trascendíamos. Pero hoy estamos entrando en otra dinámica. Es más, escuche bien, y quiero que la ponga allí, Isaías 55:10. La palabra en hebreo para palabra es dabar, que quiere decir la palabra que sale de la boca de Dios. Allí dice, amén, que la palabra que sale de la boca, entre el 10 y el 11, la palabra que sale de la boca de Dios, escucha bien, es una palabra poderosa que cuando Él la declara y la dice, no volverá atrás vacía. La palabra de Dios tiene poder. Escucha bien, cuando tú declaras la palabra de Dios, conecta tu boca con la boca de Dios. Cuando tú hablas la palabra, conecta tu boca con la boca de Dios. Y cuando tú declaras la palabra, esa palabra tiene una autoridad poderosa. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios tiene un poder creador en su palabra. Y su poder creador no ha terminado. Ha terminado. Apocalipsis 21:5 dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él tiene un poder para crear siempre. No reposó simplemente. Todos los días Dios hace cosas nuevas. Yo no sé cuántos la están viendo. Pero yo te reto a hacerte alguien que investigue, que esté pendiente y que vea todos los días los milagros que Dios hace en tu vida. Todos los días Dios mueve un milagro nuevo en tu vida. Todos los días Dios hace algo nuevo. Amén. Y tienes que estar allí conectado. De manera que la palabra se hizo verbo. Dios se hizo verbo, la palabra. Pero no solamente Dios tiene esta situación de hacerse Dios en la palabra, sino que ahora Dios, amén, viene en la persona de Cristo a la tierra. La Biblia dice que el verbo se hizo carne. Juan capítulo 1 versículo 14. El verbo se hizo carne. Pero aún más dice la palabra en Juan capítulo 6 versículo 6:3. Dice que Él es espíritu y la palabra es espíritu y vida. La palabra es espíritu y vida. Jesucristo es la palabra de Dios, la acción de Dios. Tenemos el poder de la palabra. Cuando tú confiesas esa palabra, tienes poder y autoridad. Hay que conocer la palabra para conocerlo a Él. Escudriñala porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ella dan testimonio de mí. Esa palabra da testimonio. Pero yo vine a decirte algo más revolucionario. La palabra es maravillosa, no hay duda de eso. ¿Estamos claros? La palabra es Dios en Cristo. Jesucristo se encarna, pero hay algo más tremendo, que Cristo, el Dios Todopoderoso, escucha bien, se ha hecho uno con un cuerpo que se llama iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por tanto, la iglesia tiene el poder de la palabra. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Qué dice allí? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Amado, nosotros somos, amén, la potestad de Dios. Dios, dice aquí la palabra, que sometió todas las cosas bajo el dominio de la iglesia. La iglesia tiene un poder, una autoridad poderosa. La iglesia está destinada a expresarle al mundo y manifestarle la gloria de ese Dios maravilloso. Hemos sido escogidos y destinados a gobernar, porque este cuerpo es un cuerpo orgánico, corporativo y global. La iglesia de Jesucristo es un organismo vivo, poderoso en el nombre del Señor. Lo que ocurre es que las estructuras religiosas, denominacionales, nos hicieron organizaciones y perdimos efectividad.
La iglesia es más que una organización, es un organismo corporativo de cuerpo, es una presencia de cuerpo que es la plenitud del que lo llena todo. Usted es plenitud, usted tiene vida abundante, usted tiene plenitud en su vida, usted es alguien con autoridad y poder en el nombre de Cristo. Romanos 18. Amén, declara allí que tenemos cerca de tu boca está la palabra. Cuando confesamos la palabra de Cristo frente a determinados problemas, escúcheme bien, cuando confieso la palabra de Cristo, yo traigo a Cristo al escenario. Cuando yo convoco a Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son omnipresentes. Cuando yo convoco a Jesucristo en mi problema y declaro: Jesucristo, entra en mi situación, en mi crisis, le estoy convocando para que tome acción de todas mis circunstancias. Él se mete. Lo otro es renegar y tener incredulidad. La incredulidad detiene el proceso del avance de Dios en hacer algo. Por eso el que duda no procede de fe y no agrada a Dios, dice la palabra. Tenemos que ser gente de convicción, de creer en el poder, de reclamar en medio de cualquier circunstancia. Dios se mete en todas nuestras circunstancias. No importa cuán difícil sea, no importa cuán angustioso sea tu problema. Aun cuando tú no ves alternativa a tu problema, a tu crisis, a lo que te está ocurriendo, Dios está allí. La Biblia habla de unos jóvenes hebreos que los metieron en un horno de fuego. Fueron allí dentro de un horno de fuego. Y dice la Biblia que subieron el horno 7 veces. Los que estaban fuera murieron quemados por el fuego. Pero los 3 hijos de Dios que estaban allí dentro, ni sus cabellos tenían olor a humo. Porque cuando la gracia de Dios te guarda, no importa la circunstancia, cuando hay una declaración y una confesión de palabra, el poder de Dios recibe una activación en la boca de los hijos. Y no habrá fuego que te haga daño. La Biblia dice: caminarás por el fuego y no te quemará. Caminarás por las aguas y no te ahogará. Porque tú eres un hijo de Dios. Tú naciste para ser victorioso. Tú naciste para conquistar. Tu destino es conquistar. Tú eres un hijo de victoria. Un hijo poseído porque tú eres parte de esa plenitud de Dios. La palabra tiene tremendo poder. Esa palabra poderosa, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, hasta la médula ósea. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche bien qué maravillosa esa palabra. Tiene poder la palabra de Dios. Cuando yo la confieso, cuando yo confieso la palabra confesar, profesar la palabra. Escuche bien, en griego es homologeo, que quiere decir diciendo lo mismo que Dios dice. Cuando yo declaro la palabra de Dios y confieso la palabra en griego homologeo quiere decir diciendo lo mismo que Dios dice. De manera que cuando yo declaro la palabra, estoy hablando lo mismo que Dios dice. Estoy usando la facultad de hijo, de plenitud, que es la iglesia, cabeza que le dio autoridad para hacer gobierno en la tierra, usando el poder que tiene la palabra de Dios en mis labios. Y cuando la declaro se activa, amén, fuerzas poderosas para conquistar lo que yo estoy reclamando. Cerca de tu corazón está la palabra. Tú tienes tremendo poder, tú eres un hijo de Dios, tú eres alguien maravilloso. Escucha bien, el reino de Dios consiste en que nosotros, amén, a nosotros y la palabra de Dios estemos coincidiendo, alineados. Esto trata de estar alineados a Dios, de estar al filo de la espada, alineado al propósito y al destino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestra alineación es con el propósito, con la palabra. Lo que Dios dice es nuestra palabra. La palabra de Dios es nuestra palabra. Si nos alineamos y si la expresión nuestra coincide con la palabra, porque tiene que coincidir, de manera que usted tiene que llenarse del conocimiento. La palabra dice en Colosenses que la palabra de Dios more abundantemente en su corazón. Su corazón es su mente. Porque la palabra corazón es un hebraísmo. El corazón no piensa, es la mente. ¿Estamos claros hoy? La mente lo que produce son latidos que el corazón le dice, late ahora, y a bombear. No tiene poder ninguno, es la mente. Pero cuando mi mente está llena de la palabra de Dios, yo tengo una palabra para pronunciar. La gente habla de lo que tiene. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, del pensamiento. Cuando tú hablas con alguien y comienza a hablarte, tú lo retratas rápidamente.
Por lo menos yo que tengo conocimiento y cualquiera que haya estudiado conducta humana, alguien empieza a hablar, amén, y aunque te quiera impresionar, tú vas a ver todo lo que estuvo pensando en el día. Habla de lo que tiene en su mente, porque el libro de Proverbios dice, según su pensamiento tal es él. Amén. Pero eso dice que la palabra mora en vosotros. Porque cuando me lleno la palabra en medio de un problema, amén, viene el problema, pero la palabra dice, y yo digo, Señor, tu palabra dice, y envuelvo a Dios y comprometo a Dios con su palabra, y Dios es fiel a su palabra. Por tanto, cuando yo le declaro la palabra sobre mi crisis, mi enfermedad, mi circunstancia, amarro a Dios, ato a Dios, a su palabra, a mí, y Dios, oiga bien, nunca invalida su palabra. Dios es un Dios de principio. No invalida la palabra. Por tanto, cuando yo la firmo, Dios está comprometido a cumplirla. Por tanto, mi boca se convierte en la boca de Dios. Así que no solamente tengo gloria de dentro, no solamente tengo el Espíritu dentro, sino que mi boca es la boca de Dios. Pero si mi boca está hablando cosas necias, Dios no la honra. Si mi boca está renegando, tengo este problema, y hablando siempre, no le diga a tu problema, no le diga, ¿cómo que dice el dicho? No le diga a tu problema, no le hable a Dios de tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Tiene que estar usted afirmando, amén, hay alternativas, hay principios en la palabra, y usted tiene una autoridad para gobernar sobre esas situaciones y circunstancias. Por eso tu palabra, tu pensamiento, tu declaración se transforma en un alma poderosa. Tú tienes un alma para conquistar. Tú tienes el poder para transformar cualquier circunstancia en la familia, en la casa, en el hogar, en la finanza, en el país. Los hombres y mujeres de Dios, todos los que estamos aquí. Porque nosotros estamos claros que todos los que están aquí, todos los hijos de Dios, ministros de un nuevo pacto, tenemos una autoridad delegada por Dios para gobernar. Y gobierno es autoridad. ¿Estamos claros? Entonces tú tienes un poder tremendo. Escuche bien, es importante que tú entiendas esa palabra. Por eso el apóstol dice, por lo cual creí y entonces hablé. Cuando tú crees la palabra y la palabra se ha posesionado en tu corazón y tú hablas, esa palabra tiene poder. Usted hable continuamente. Porque la Biblia dice en Marcos capítulo 11, versículo 22-24, amén, que para los que creen, para los que confían en Dios, no hay nada imposible. Usted es un hombre de fe, una mujer de fe. Necesitamos ser domicilio de la palabra, como dice Colosenses 3:16, que la palabra more abundantemente en vuestras vidas. Escuche bien, Shakespeare decía que las dudas son nuestros traidores. Todo el que no procede de fe, dice la palabra, peca. Cuando tengo dudas y me lleno de dudas, me lleno de confusiones, pero cuando yo afirmo la palabra, me lleno de la vida de Dios. Hay algo muy importante que usted tiene que entender en esta hora. Mientras más alta es la autoridad legal de la persona que hace una declaración, más grande será el impacto que producirá. Entonces, cuando yo me ubico como hijo de Dios, cuando yo me ubico como rey dentro del reino de Dios, cuando yo me ubico como príncipe del Señor, como embajador del Señor, amén, mi palabra tiene tremenda autoridad, porque mi posición es una posición de gobierno. ¿Me está entendiendo? Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ese sentarse es gobierno. Ese sentarse es emitir declaraciones que adquieren esa palabra. Cuando usted la saca de sus labios, tiene un poder que va generando poder hasta hacer consecución lo que usted ha declarado. Porque donde usted está en un lugar alto. No están los hijos de Dios aquí que están claros, que están hartos. Por tanto, usted tiene un poder en lo que declara tremendo. Ciertamente usted tiene que atreverse a decretar en el nombre del Señor, porque usted ciertamente es un decreto viviente de Dios. Vosotros sois cartas abiertas, vosotros sois decretos vivientes, amén, y tenemos potestad, porque Él dice allí en Efesios que le dio a la iglesia el poder que Él adquirió.
Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad, después que resucitó, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, le dio esa potestad ¿a quién? A la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo. Por tanto, la iglesia tiene una autoridad para legislar y para gobernar. Por eso esta reunión en esta mañana es una reunión legislativa. Aquí está el Congreso del Señor, aquí están los hombres de Dios, las mujeres de Dios, legislando en el reino de Dios para transformar este país en esta hora. Aleluya, aleluya, gloria a ese Dios maravilloso. En algunos lugares somos reyes que hemos olvidado nuestro linaje. Hay reyes que se han olvidado que son reyes. Aleluya. Pero cuando tú sabes que tú tienes un reinado, que tú eres un rey, que tu palabra tiene poder, en la posición que estás tú declaras y tú hablas. Pero oiga bien, amado hermano, muchas veces los hijos de Dios somos aves que hemos olvidado que tenemos alas. Tenemos alas para remontando en la altura. Y no somos gallinas, somos águila. Y el águila no se trepa en un palito a las 6 de la tarde a dormir. El águila se remonta a las alturas, se remonta a las alturas. Las águilas de Dios, Dios está buscando águilas que se remonten a la altura y que en el contacto de la altura de Dios tengan en sus labios la palabra de Dios viviente. Somos señores de la circunstancia. El filósofo español decía, yo y mi circunstancia. Y algunos creyentes no saben el poder que tienen. Somos señores de la circunstancia, pero las circunstancias nos han convertido en sus víctimas. Nos dejamos gobernar por circunstancias, por problemas, por crisis. Hermano, ¿por qué no pude ir a la celebración, a la reunión? Ay, que tengo un problema, tengo una lucha. ¿Quién dijo? Usted tiene que saber establecer prioridades. Cuando es hora de la reunión gubernamental. Porque esta casa es una casa gubernamental en esta ciudad. Esto no es cualquier casa. En esta mañana aquí ha habido una administración poderosa. Y aquí vamos estableciendo decretos poderosos. Decretos que gobiernan la atmósfera del estado y de la ciudad. Entonces esta es una reunión poderosa que usted tiene que estar siempre. Ay, que tuve el problema, ¿qué me pasó? Postergue ese programa para después. Lo resuelve después ¿a qué hora terminamos aquí? A las 1, a las 12. Lo resuelve en la tarde. Pero no deje de estar aquí en la reunión de los príncipes del Señor. ¿Cómo usted va a dejar que circunstancias lo dominen si usted es más poderoso que ella? Usted tiene tremendo poder. Mire, hermano, Job capítulo 3 versículo 25. Dice, lo que me temí me ha sobrevenido. Lo que me temí me ha sobrevenido. Yo he visto gente que salen en un viaje por un lugar, pero estuvieron, yo creo que me quedo. Yo creo que no voy a llegar. Y no sé qué poder tiene su mente que el vehículo se le daña en el camino. ¿Me entiende? Cuando usted tiene convicción, usted va a cualquier lugar. Pero si usted sale con temores, a mitad le va a ocurrir cosas. Porque lo que me temí me ha sobrevenido. Por eso yo trato de nunca llenar mi vida de temores, sino de convicciones, de declaraciones, de confesiones. Y sobre ella camino en el nombre del Señor. Cuando tú tienes esa convicción de algo, tú caminas hasta por el agua. Pedro comenzó a caminar sobre el agua porque estaba mirando a Jesús, porque estaba en la confesión, porque estaba creyendo. Pero cuando entró a claudicar, entonces la cosa cambió. Cuando tú estás en un camino, en un derrotero, y tú declaras, y tú decretas, y tú crees, tu conquista viene en camino para ti. Es más, yo vine a declararte esta mañana que lo que tú hace tiempo estás orando, yo vine a declararte esta mañana, está a la vuelta de la esquina, está llegando el milagro de Dios, se está pariendo, se está creando ahora mismo para tu vida en el nombre de Cristo. Lo que tú has estado clamando, creyendo, sin dudar, declarando desde tu posición de rey, de sacerdote, los decretos que convocamos, amén, son fuerzas activas que crean milagros, que producen y son creativos en el nombre del Señor. Tenemos tremenda autoridad. Y como bien decía el pastor ahorita, usted es su propio profeta. Yo doy gracias a Dios por esta revelación de gracia apostólica, de reino, de gobierno, de restauración poderosa.
Porque antes estábamos esperando que viniera alguien de afuera, amén, a resolvernos el problema. Pero en el reino, los hijos de Dios que cobran conciencia de su dimensión pueden llegar a la casa y profetizar y decir, como también usó el pastor el pasaje, amén, del profeta en el valle hueso seco. Vivirán esos huesos, Señor, solo tú lo sabes. Pero le digo, hijo, no es que yo lo pueda hacerlo, es que tú tienes la palabra. Profetiza, declara carne, declara vida, declara vida. Tú tienes autoridad. El profeta lo tomó en serio. Y usted es el portavoz del ADN del cielo para producir el milagro. Usted es el portavoz. Porque en la dimensión anterior nos enseñaron a esperar que llegara alguien con un maletín, un evangelista que traía una unción, y cuando se iba al otro día volvíamos allá. Cristo rompe las cadenas. O si no cantábamos, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz respondo. Ese himno suena hasta funeraria. Hermano, ¿cómo están? Aquí estamos gozosos. Aleluya. Pero ahora la palabra que tenemos, Juan 6:63, la palabra que tenemos es espíritu y vida. Cuando declaro la palabra, se convierte mi palabra en acción, se convierte mi palabra en algo creado. Se levantan los huesos secos, reciben vida en el nombre del Señor, porque tengo autoridad. Todos los hijos de Dios. ¿Qué le parece esta visión? ¿Verdad que es mejor? Entonces, ¿cómo? Es la pregunta que me hago. Eso me gusta, llenando la tierra con la gloria de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a llenar si solamente dependemos de ciertos ministerios y ciertos canales de televisión que a veces no lo ve todo el mundo? No, pero cuando los hijos portan la gloria de Dios y donde quiera que van hablan y donde quiera que van decretan, entonces comienza a moverse una revolución multiplicativa de la gracia, de los dones y de la unción de Dios en la comunidad. Amén. Usted es un profeta de Dios. Nosotros enseñamos en nuestra casa los niveles de la cuestión profética, entiéndalo bien. Hay un oficio de profeta que Efesios capítulo 4 versículo 11 dice, apóstoles, profetas. Hay un oficio de profeta. Y hay gente que son profetas establecidos en ese oficio de parte de Dios, y eso lo honramos y lo respetamos. La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 12 de los dones y menciona el don de profecía. Y hay gente que tiene el don de profecía. Pero me gusta más la revelación de 1 Corintios 14, cuando el apóstol Pablo nos dice que procuremos todo profetizar. Porque la iglesia tiene que tener un espíritu profético. Y aunque tú no seas profeta, ni hijo de profeta, ni tenga el don profeta, tiene en tus labios la palabra profética segura. Tienes un poder para declarar, tienes un poder para decretar. Tienes que creerlo y atreverte a creerlo. Y yo te reto, es más, yo te voy a retar hoy a que te atrevas a ponerlo en práctica. Cuando venga una situación, párate frente a ella y yo declaro y yo profetizo, porque en la autoridad de Dios yo me muevo y yo te voy a decir, Dios te va a honrar. No tengas miedo, Dios te va a honrar, porque Dios honra a los hijos de Él. Pero los hijos que le creen, ¿dónde están los hijos que le creen? Entonces tú eres un profeta de Dios porque fluyes en la unción profética. En esta casa gobierna una unción profética. Hay una unción profética en la casa para que los hijos profeticen y declaren y sean activados en profetizar y declarar en el nombre del Señor. Por eso yo he afirmado en mi casa continuamente levantando un pueblo profético. Y le digo a los hermanos, mire el que va a su lado. ¿Qué le ve? Dígale algo. Y comenzamos a declarar palabras. Y hay gente que hemos declarado palabras proféticas que la creen. Y cuando la gente la cree, se posesiona de ella y se la lleva y comienza, Señor, por aquella palabra que me dijo, amén, el pastor, el apóstol, el hijo, el hermano, amén. Por esa palabra yo vivo, yo la declaro. Y esa palabra entonces ya son dos puestos de acuerdo. Y cuando dos se ponen de acuerdo, acá abajo se suelta en el cielo la autoridad de Dios para ti. Aleluya. Dios es poderoso. ¿Sabía usted que todas las promesas de Dios son derechos legales tuyos? Tú eres una persona con derechos legales. Tú tienes poder y autoridad en tu confesión. Por eso yo te invito hoy
a confesar, a decretar, a declarar, a atreverte a confesar lo que Dios ha hecho. Porque en nuestros labios está la palabra segura de parte de este Dios maravilloso. Nosotros somos una autoridad y usted tiene que cobrar conciencia de esa determinación, porque cuando usted cree, amén, y usted confiesa, aleluya, la palabra que confesamos se convierte en un instrumento para atar y desatar. Nosotros gobernamos a través de nuestra confesión. Es importante que tú entiendas que tú tienes una autoridad para confesar, para declarar, amén, porque Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra fe. La palabra dice en Mateo 16, 19 que la palabra que confesamos se ata y se desata. Tú y yo tenemos llaves en el nombre del Señor, escuche bien, para de alguna forma abrir ese cielo eterno y ver lo que Dios quiere que hagamos. Dios, escuche esto que le voy a decir ahora y reciba esta palabra en esta mañana clara. Dios nos programó para el éxito y Él demanda que triunfemos. No hay excusa para ser derrotado. Tú eres un ganador desde que naciste. Yo lo he explicado en estos días en algunos lugares, no sé si lo dije aquí anteriormente, pero te lo vuelvo a decir. Cuando tu padre y tu madre se reunieron para fecundarte, para procrearte, tú saliste con 1 millón de hermanitos que estaban corriendo. Todos tus hermanitos iban contigo a ver quién llegaba y agarraba la vida por delante. Y de todos esos hermanitos desaparecieron en el camino. El único que venció fuiste tú. Desde que naciste, la primera victoria fue la vida. Le ganaste a otros que compitieron contigo. Después Dios te ha dado vida a través de estos años. Y has pasado por el proceso, pero hoy estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Hoy estás en esta casa. Tú eres un vencedor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Repitámoslo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Los hijos de Dios nacimos para vencer. Nacimos para conquistar. Nacimos para ser triunfadores. Dios tiene triunfadores en esta casa. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es Cristo, nuestro Señor. Somos victoriosos. Somos bendecidos. Estamos destinados a triunfar. Estamos destinados a las alturas. Estamos destinados a la conquista. No aceptes el fracaso en esta mañana. En medio de las situaciones que tú tengas, yo te invito que si has sentido que el fracaso te ha querido tocar, te atrevas a decir: renuncio al fracaso. Renuncio al fracaso y me declaro un hijo de Dios vencedor. Aleluya. Porque tú tienes el poder. En la boca está el poder. En tu boca está el poder. Tú tienes la autoridad. La victoria Dios la ha delegado para ti. Dios te creó victorioso. Dios te creó campeón. Dios te creó triunfador. Dios no hace gente perdedora. Aleluya. Dios hace gente triunfante. Y luego, por designio de Dios, por propósito de Dios, te trajo aquí. Tú no lo entendías, pero Él lo sabía. Dios te trajo aquí para dimensionarte, para que tú seas una explosión donde quiera que te para. Tú eres una revolución viviente. Tú eres una revolución que altera los órdenes. La Biblia dice que el libro de Hechos, que cuando los creyentes llegaron por ciertos lugares, ¿quiénes son estos que han venido a revolcar, a trastornar la ciudad? Porque cuando los hijos de Dios llegan con una palabra de reino, trastornan los ambientes. Las atmósferas son cambiadas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ustedes creen eso en esta hora? Tenemos poder para conquistar. Somos triunfadores en el nombre del Señor. Vamos a vencer. Vamos a vencer. Estamos venciendo. Hemos vencido. Nacimos para conquistar. Y tenemos un poder para profetizar. Aleluya. Yo lo creo poderosamente.